Vamos a seguir viendo equilibrio. Entonces, a meterle. ¿Sí? Como ya sabemos, equilibrio sirve en especial las carreras de civil y civil. Ahí termina la lista. No, porque se supone que los edificios no se tienen que mover, ¿no? Si se mueve, se te cae la vaina, tú no quieres eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada, hoy ejercicios a lo loco, nada más. Este de aquí. Belleza, lo hacemos conmigo de nuevo, ¿por qué no? Es mi reinado, yo hago lo que yo quiera, todo opresor. Ok, déjenme quitarme estos dos mascarillas. Ya. Entonces, listo, ¿qué tenemos? Tenemos dos canicas, nos dice que son uniformes, 75 gramos, 2 centímetros de diámetro. Se apilan como está en la imagen. ¿Qué más? Ah, tiene 3 centímetros de ancho. Ok. ¿Qué más encontramos? Nos piden calcular la fuerza que el recipiente ejerce sobre las canicas en los puntos de contacto A, B y C. No deben habernos dado los puntos, pero bueno. Y nos preguntan qué fuerza ejerce cada canica una sobre la otra. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Imagínense que no nos están dando A, B y C. Si nos preguntan por el contacto, tenemos que ver dónde está tocando las bolichas al recipiente, ¿no? Que serían en los puntos A, B y C. De hecho, por eso digo, no debían haberse dado. No está complicado eso ahí. Pero bueno, ¿qué hace cada uno de estos puntos de contacto? ¿Cómo es el contacto? A ver, ¿cuál es la geometría de los cuerpos que tenemos ahí? Son cosas circulares, son esferas. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos cosas circulares? Sabemos que esas cuando se sientan tocadas por algo, siempre es a 90 grados. Es decir, tenemos una normal en A, una normal en B y una normal en C. ¿Ok? Empezamos con eso. Entonces, listo. Vamos a hacer el dibujo aquí mismo. Tendríamos aquí normal en B. Aquí una normal en C. Y aquí una normal en A. Ok. ¿Qué más tenemos? Emily, tú que lo hiciste temprano. ¿Este ejercicio se hace con o sin fricción? Sin fricción. Belleza, así se simplifica algo. Voy a cerrar esto. Déjame silenciarlo nada más. Listo. Ok. ¿Por qué pregunto esto de la fricción? Porque se pueden dar cuenta, si algo está arrimado a una pared, ¿qué es lo que lo detiene de que se caiga? Por un lado, es la fuerza que yo estoy metiendo hacia arriba, ¿no? Es el tipo de ejercicio que les hice 3 veces que era en primer parcial. Entonces, tengo un contacto y si hay un coeficiente de fricción, entonces ¿qué va a haber? Va a haber una fuerza de fricción que me empuja hacia arriba o hacia abajo. Y como ya sabemos, eso es responsivo. Entonces, Emily dice que no hay fricción, entonces no hay fuerzas verticales. ¿Ya? ¿Estamos bien con eso? Sí, belleza. Listo. Entonces, ¿qué son estas dos pelotas entre sí? Cuando las juntamos a las dos, son un sistema. ¿Qué está aguantando ese sistema? ¿Y qué es lo que estoy aguantando a todo eso? ¿Sí? El peso. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos un peso 1, tenemos aquí un peso 2, ambos hacia abajo, aquí hay un contacto, así es normal entre las dos pelotas, de hecho es lo que nos pide ahí, saber qué fuerza hay entre ellas, vamos a ponerle normal de 1 en 2, aquí será normal de 2 en 1, al revés, no sé cómo se pone la notación, pero bueno, no me importa. Lo que me importa es que tengo dos pesos, y todo ese peso de mi sistema solo está siendo aguantado por la normal de en B. Entonces, de cabeza, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? ¿Y eso qué va a ser igual? Aparte de 0. Normal menos 2 pesos. Está bien. Ya sé, normal en B menos peso 1 menos peso 2. Esto igual a 0. Entonces, la normal de B va a ser igual a peso 1 más peso 2. En este caso, los dos boliches son del mismo tamaño, misma masa. Entonces, la normal de B de cabeza es 2 veces mg. ¿Ok? Se puede calcular. De hecho, creo que sería recomendable hacerlo. Entonces, hagamos. ¿Ya? ¿Preguntas con esa normal? ¿Está bien? ¿Qué pasaría si yo tuviera fricción en las paredes? ¿Esa normal disminuye o aumenta?
¿Sí? Disminuye porque está montando. En esas cosas quiere ir hacia abajo, entonces la fricción iría hacia arriba. En este caso hay. No hay fricción, dijo Emily. Porque no lo conoces masoquista nada más. Ya, Imagina que el recipiente, no sé, está grasoso. Así como un traste mal lavado. Ok, entonces, listo, son 75 gramos, sería 0.075 kilogramos. Entonces me da que la normal en vez de 1.47 newtons. ¿Ya? Creo que no hay preguntas con eso. Veamos qué pasa con las otras normales. Pueden darse cuenta, nosotros tenemos los puntos de contacto horizontales, que serían los únicos puntos que hacen fuerzas en X, o fuerzas externas en X, se puede decir. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué va a pasar? Tendríamos normal de A menos normal de C, ¿no? Pero más allá de eso, ocurre algo. No, ¿verdad? La ecuación no me sirve, porque yo tengo dos incógnitas y ninguna solución. Entonces, podemos concluir que la normal de A es igual a la normal de C, pero más allá de eso no sabemos. Entonces, ¿qué toca hacer? Si no podemos sacar más cosas viéndolo como un conjunto, entonces veámoslas por separado. Ahora, de estas dos pelotas de ahí, creo yo que es más sencillo ver la de arriba. ¿Por qué la de arriba? Porque la de arriba solo está en contacto con la pared de derecha. Si es verdad que tenemos el contacto con la normal de abajo, creo yo que es sencillo. Que es simplemente así, vamos a hacerlo. ¿Qué tendríamos entonces? Veamos para la pelota 2. ¿Qué siente la pelota 2? Vamos a hacerle su diagrama aparte. Vente tú por abajo. ¿Ya? Tenemos la pelota 2 aquí. Siente un contacto por la derecha, es la normal de C. Siente un golpe en diagonal, siente una fuerza en diagonal, que es la normal de. En este caso sería la de 1 en 2, ¿no? Este es 2, recuerden. El que va bajo la fracción es quien recibe. Pues decimos 1 sobre 2. ¿Qué más tenemos aquí? Encontramos que esta es una masa, entonces tiene peso. ¿Ya? Listo. ¿Se dan cuenta? Hemos generado otro problema. No conocemos la fuerza es interna. Pero otro, mira, podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y y la podríamos conocer. Está bien, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué va a pasar? El sistema sigue estando incompleto. ¿Por qué? Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, sabemos que el sistema está en equilibrio. ¿Veis? Igual a 0, positivo hacia arriba. Entonces sería normal de 1 en 2 en Y, menos el peso. En este caso son los pesos iguales, entonces ponemos simplemente peso. Esto es igual a 0. Entonces normal de 1 a 2 en Y es igual a peso y listo. Ese valor lo podemos sacar. De hecho es la mitad del de arriba, no la normal de en B. Pero, ¿por qué digo que no me sirve? Porque yo no he determinado un ángulo para saber cuánto vale esa normal. Simplemente conozco cuánto vale ese componente en Y. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aplicar geometría. ¿Qué es lo que sabemos del recipiente y de las esferas? Vamos, chicos. Conocemos que las esferas tienen 2 centímetros de diámetro y 1 centímetro, y el recipiente tiene 3 centímetros. Entonces, veamos qué podemos hacer aquí. Tendríamos que aquí de cabeza hay un radio, hay otro radio, aquí hay un radio, ¿no? Ok, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos, en cambio, hay 3 centímetros, o podemos verlo también con radios, las medidas se prestan para eso, tendríamos aquí 3 radios, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué sigue? Yo con esto no puedo determinar mi ángulo. Si se dan cuenta, estos son 3 radios, veis, lo estamos diciendo. Pero aquí también hay un radio. ¿Dónde más hay un radio? Aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si sé que aquí hay un radio, entonces yo puedo hacer sombra con esto, puedo, no sé cómo decirlo, proyectarlo. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener un triángulo con estas dimensiones. ¿Qué tengo en la hipotenusa, chicos? Ustedes me la dicen. 2 radios, belleza. ¿Qué tengo en la parte horizontal? Belleza. ¿No? Aquí se ve. Que tenemos un radio aquí, tenemos un radio acá, entonces aquí me sobra un radio. Tenemos un radio por ahí, y aquí, ¿qué sería? Sabrá Dios. Hay que hacer las ecuaciones para esta vaina. Pero así nomás lo veo. Es el triángulo de 30, 60, 90.
Entonces esto sería raíz de 3 radio, ¿ya? Entonces vamos a justificarlo. ¿Qué sabemos? Sabemos que aquí sí o sí hay un ángulo recto. Entonces, nada, conocemos la hipotenusa al cuadrado. Perdón, esto es igual a radio al cuadrado. Y esto es más la altura. Ya, ¿cómo lo pongo aquí? Vamos a poner esto que es hipotenusa, ¿ya? Se hace la altura al cuadrado. Entonces, nada, sería 4 radio cuadrado igual a radio cuadrado más hipotenusa al cuadrado. Entonces, ahí está de cabeza. La altura esa es raíz de 3 por radio. Ya, ahí salió. Listo. Ahora, como les dije, esto es por geometría, ya deberían saber esos triángulos de memoria, las proporciones al menos. Pero pueden calcular los ángulos con las funciones trigonométricas inversas. También aplica. ¿Por qué? Porque hagamos seno inverso de... Bueno, hagamos coseno inverso de este ángulo de aquí. ¿Cómo sería? El ángulo es igual a coseno inverso de... ¿Qué va adentro, chicos? R sobre R. Entonces, ¿qué pasa con el lado R? No me importa conocer R, porque se va. Entonces, ¿qué me queda? Coseno inverso de 1/2. Y eso nos va a dar 60. ¿Ya? Ok. Entonces, listo. Con eso hemos determinado que este ángulo es 60. ¿Y por qué nos importa conocer ese ángulo? Porque, una vez más, las fuerzas que siente una esfera son siempre a 90 grados. Es decir, aquí están los radios conectados entre sí. Belleza, está bien. Pero esa misma dirección es la que sigue la fuerza de contacto entre los dos. Es decir, la normal de 1 en 2, de 2 en 1, que es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Pero, listo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? No, sabemos que esta es la normal. Conocemos que esa es la fuerza, eso no quería hacer, perdón. Uy, ¿qué es esto? Ese queda mal esta vaina. Ahí está. Ya hay por qué. Ya. Conocemos que esa es la normal. Conocemos que respecto al suelo, esto tiene un ángulo de 60 grados. Entonces, ¿qué ocurre? Esta normal de 1 en 2 en Y, ¿de qué otra forma la puedo escribir? Seno. Ajá, eso nada más. Entonces sería seno de 60 es igual a peso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aquí despejamos esa normal. Y listo. ¿Preguntas con eso, chicos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahora, ¿para qué me sirve haber calculado ese peso? Pero esa normal de ahí. Por un lado, me la están pidiendo. Ya, pero ¿qué pasa si sea sumatoria de fuerzas en X para esto? Antes de resolver esto aquí, obviamente. Ya, el punto es que no podemos, porque no conoces la normal, no conoces ángulo. En que conozcas la normal, veamos. Es más, supongamos que no hicimos esta ecuación ahorita. La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, positivo derecha, que va a la derecha, normal de 1 en 2, en este caso sería coseno de ángulo, ¿no? Menos normal en C. ¿Conocemos alguna de esas dos incógnitas de ahí? No, ¿verdad? Si lo hubiéramos hecho esto para empezar, no conocemos. Entonces, por eso no me fui por eso. Ya tienen que ustedes darse cuenta de qué datos tienen que no tienen. Entonces, listo. Como ya sabemos cuánto vale esa normal, ¿qué hay que hacer? Solo despejar, ¿no? Sí. Como les dije, las fuerzas estas de contacto son a 90 grados del contacto. Entonces, ¿qué tienes aquí? Son 90 grados del contacto. Primero, el contacto es tangencial, ¿no? Entonces, tangencial es esa vaina. El contacto sería así. Esa es la normal de 1 en 2. Y a su vez, esta misma dirección que sigue el radio. Entonces, sí, el ángulo que nosotros hallamos aquí abajo es el mismo ángulo que está aquí arriba para la fuerza S. ¿Ya? ¿Qué pasó, Michael? Te va a ir juzgándome. ¿Te quedó claro? ¿Sí o no? Sí. Ah, como te veo regresando a ver cada rato. Bueno, entonces sí, ya simplemente sería despejar esta normal. Tenemos normal en C es igual a normal de 1 en 2 coseno de ángulo.
Y nada, vamos a sacar eso. No, ¿qué pasó? Coseno de 60 era. Que esto vale 0.42 newtons a sí mismo. Y nosotros conocemos también que la normal de A es la misma normal de C, que sería esto de aquí. Pregunto yo, ¿por qué van a ser iguales esas normales? ¿Por qué esta normal de C es igual a la normal de A? ¿Han intentado ustedes meter, por decirlo, no sé, juguetes, comida en una gaveta? Pero hace súper apretado. Cuando le meten a presión, ¿qué pasa con los dos lados? Es curioso, Simón. Las cosas intentan, el alimento quiere meter, quiere expandir el recipiente, pero el recipiente ¿qué hace? Le responde y lo aplasta hacia adentro. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es aplastar con el peso la canica. Entonces, ¿qué pasa? La canica se quiere salir por la derecha y esta lo que está haciendo es empujar a la otra a la izquierda. Entonces, como la fuerza de empuje es la misma entre una y otra, entonces el contacto de DC es el mismo contacto de A, porque es la única fuerza horizontal que está empujando en mi sistema. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Emily, ¿te quedó más claro que hace rato con tu profesor? ¿Qué te pedí? Una misión, Emily. Con área no suele decirte, capaz era otro tipo de cosas, pero no, el procedimiento es esto. Fuerzas, de hecho ni siquiera tuvimos que usar torques. Hubiera tocado usar torques si es que hubiera habido fricción. Me dijiste que no había fricción. Me dijiste que no había fricción. Pero, no, sí, a ver. Lo que me dice Emily también es válido, pero de otra forma. ¿O de otra forma? Aquí no sé, tampoco es necesario. O sea, hay que jugar con la geometría sí o sí. Pero, ya lo que me está diciendo ella es que no, ella no tuvo que trabajar con, bueno, no trabajó con fricción, pero tampoco hizo esto. Entonces, ¿qué se pudo haber hecho? Nada, la normal de B la conocemos de cabeza, ¿no? Como dijimos, es el peso de todo. Entonces, lo que seguramente hizo fue o aplicar torque aquí o torque aquí. ¿Por qué esos dos puntos? Porque como ya sabemos, donde metemos el punto de pivote, nosotros perdemos la fuerza. Ya no nos importa, entonces es una variable menos. Entonces, si yo hago sumatoria de torques aquí, ¿qué pasa? Por un lado, tiene que ser cero el sistema. No, listo. Entonces tendríamos que el torque normal en B, perdón, esta es B. Chamal. Ya tendríamos que hay un torque normal en B. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el peso de esta canica hace un torque. Tendríamos que el peso de esta otra canica hace torque. La fuerza interna de esta no hace torque porque son iguales. Entonces tenemos que un radio que viene para acá, tenemos la fuerza que baja, la fuerza que sube. Entonces se va a cancelar ese torque interno. No me importa. Me importa solo lo externo. Entonces, como dije, tenemos el torque del contacto en B, tendríamos el torque del peso 1, tendríamos el torque del peso 2 y tendríamos el torque la normal en C. Y todo igual a 0, no más menos. Vamos a definir un sentido positivo. Opongo y enterar. Entonces, la normal de, perdón, el torque de B sería un torque positivo, ¿no? El peso 1 sería un torque negativo, peso 2 también torque negativo, normal en C, torque positivo. Entonces, de estas cosas que conocemos todo menos la normal en C, entonces se puede despejar de ahí. Lo único que habría que tener en cuenta son esas distancias. Entonces, como dije, te toca sí o sí jugar con la geometría. ¿Por qué? Porque tú no conoces cuántos de brazo de palanca desde este punto de contacto hasta acá. Al menos hacia el ojo no se sabe. Te toca meterle Pitágoras. De hecho, sería el raíz de 2 por radio. ¿Qué más tendríamos? Tenemos que calcular el brazo de palanca de aquí hasta acá, que sería un radio. Luego de aquí hasta el centro de masa de esta canica y luego de ahí hasta esta otra cosa. Entonces, geometría sí o sí es insalvable, toca hacerla. Pero
Ya, lo que hizo Emily seguramente fue esto, no meterte con esos torques. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy mal? No, digo, sí te da cuánto vale, 2 y 3 centímetros, pero es mi convención de hacerlo. ¿Ok? Entonces, listo, misterio resuelto. Ella hizo esto de aquí de torques. Es igual de válido, pero al menos a mí me parece que es más sencillo trabajar solo con fuerzas porque no tienen que calcular todas esas distancias. ¿Ya? Ah, lo cogí respecto a, también podías poner respecto a C que no la conoces. ¿No? Por eso te toca sacarlas con geometría. Por eso para mí es más sencillo las fuerzas. No tengo que calcular este radio, no tengo que calcular este de aquí, ni este de acá, ni este de acá. Más rápido para mí fue así. Igual, se puede. Me mira y me niega esa mano. Oye, Gabriela, ¿qué pasó? ¿No iba a venir? A ti te hablo, Luis. ¿Yo? ¿Qué? Gabriela no iba a venir. Todo el mundo está escuchando el espectro. Oye, ¿cómo se le está tranquilo? No se habrá ido medio chistoso, ¿eh? ¿Quién? Andrés. Lo hizo. Sí, lo Lo puse el salón, loco. Está divertido de ir a la clase. No sé, nadie más ha escrito. No es que Gabriela me había escrito que dónde iba a ser la clase, que iba a dar, y dije aquí. Ah, sigamos. Ya llámelos. Sí, sí, debería. Sí está. Ya. Nuevo enviado adquirido. Una misión terminada. Ya, loco. A ver, volvamos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos vigas uniformes, cada una con 260 newtons. Está sujeta con una bisagra sin fricción. Ah, aquí abajo. ¿Ya? ¿Qué más encontramos? Hay una barra horizontal ligera que está en los puntos medios de las vigas. ¿Y qué más? Nos dice que hay un ángulo de 53 grados en... ¿Bien? Hay un ángulo de 53 grados entre la barra y las vigas. ¿Y qué más nos dicen? Cuelgan del techo formando una V. Nos preguntan qué fuerza horizontal ejerce la barra sobre cada viga. Entonces, veamos qué fuerzas hay aquí. Primero, estas vigas tienen masa, entonces de cabeza tienen peso. Vamos a ponerlo, listo. Sería peso 1 aquí y peso 2 acá. Sé que son iguales, pero capaz hay que hacer diferencia entre las dos barras, por eso los pongo como separados. ¿Qué más hay aquí? Aquí abajo nosotros vemos que hay un contacto, hay una bisagra que las mantiene unidas. Pero, ¿qué tipo de fuerza hace esa bisagra? ¿Es externa, interna? La del punto A, la bisagra. ¿Contribuye en algo en mi sistema? Si lo vemos como sistema, no hace nada. Es como el presidente. Ya. Pero si lo vemos como separado, ¿qué pasaría? Tendríamos la barra 2 por aquí. Tenemos la tensión esa. ¿Qué más encontramos? De hecho, la tensión le debe poner. Encontramos que esta barra está haciendo algo. Ya vamos a ver si es con una fuerza hacia la izquierda, hacia la derecha, no importa. Pero, ¿qué evita que la barra caiga? Es esta fuerza interna. Este punto de aquí, la bisagra en A, lo que hace es, para acá, mijín, lo mantiene agarrado. Los tiene unidos. Estoy diciendo, si es una fuerza interna, entonces esta no hace nada, no molesta mi gran esquema de las cosas, es decir, en general aquí. Entonces, aquí no dibujamos fuerzas porque estamos viendo el sistema. ¿Ya? ¿Qué más encontramos? Encontramos que esto está colgado de una cuerda, entonces hay tensiones. Tendríamos este lado tensión 1 y este lado tensión 2. Ok, ¿qué más encontramos? Encontramos que hay una barra en medio. Pregunto yo, ¿hacia dónde creen que hace fuerza esa barra? Hacia afuera, o sea, hace un empuje hacia cada barra, ¿no? ¿Por qué hace un empuje hacia cada barra? Tu respuesta está bien.
Sí, las estoy separando. ¿Qué van a hacer qué van a querer hacer esas barras? Unirse, ¿no? Van a querer bajar un poco más, pero ¿qué hace esa barra de ahí? Las mantiene separadas. ¿Cómo qué? Como cuando ustedes tienen un pana con anillos, o ustedes son el pana de anillos y vienen y te aprietan los dedos, ¿qué pasa? El anillo te hace una fuerza maldita hacia los lados. Yo, ponte ahí mismo, no sé si quieren ponerse a confiar. Si me aprietan de los dedos, Arvin, tú aprietas, luego tú dices los aprietas, Arvin. Pero póntelo por los dedos, loco. No, pues apriétale con los otros dedos ahí. Ah. Ahí está. Así. Ahí está. El anillo, en este caso la barra, te hace una fuerza hacia afuera. Entonces ahí siguen jugando con esa vaina y me lo devuelven. Pero lo que dijo Emily está bien. La barra lo que hace es ejercer fuerzas hacia afuera en los puntos de contacto. Entonces, tenemos aquí, vamos a ponerle, ¿cómo sería? B1 y B2 de barra, no sé, se me ocurre. ¿Qué sería barra 2? Barra 1. Pero asimismo, no las consideramos en el esquema general. ¿Por qué? Perdón. Ah, la fuerza de la barra. Que la barra hace sobre las vigas. Ya. Es como una normal. Ajá. Pero, ¿qué más? ¿Qué más sería? Aguanta. Ya, pero no la dibujamos aquí tal cual, porque la viga, la viga también hace esta fuerza, le regresa esta fuerza a la barra. En ese caso, sus dedos, aparte de sentir el dolor porque lo están presionando, también los dedos aplastan el anillo, pero el anillo no chilla. Y esa es la diferencia. Entonces, dicho así, lo único que podemos calcular en este punto es las tensiones, que de hecho son dos tensiones, son iguales, entonces cada tensión va a valer a un peso. ¿Ok? Devuelven el anillo por si acaso. Por cierto, mejor dicho. Cruzan. Entonces, cruzan. Entonces dibujamos el ángulo por aquí abajo. 53. Y ahora es la hora de justificar por qué las tensiones son iguales. Veamos. Tenemos dos tensiones que son las únicas fuerzas externas en mi sistema. Entonces, si yo quiero calcular alguna de las otras, perdón, una o la otra, ¿qué tengo que hacer? Sumatoria de fuerzas, como ya vimos, no me sirve. Entonces, de cabeza, torque. ¿Torque en qué punto? En cualquiera de los dos. Por conveniencia, voy a poner el torque en el punto 1. ¿Por qué? Porque sí, porque mis medidas van a ser de la derecha y hacia abajo. No sé, se me ocurre. ¿Qué pasa con estas fuerzas ahora? Son fuerzas todas verticales. Entonces, trabajan solo con distancias horizontales. Dicho eso, aquí tendríamos un radio 1 para el peso 1. Tendríamos un radio 2 hasta donde está la bisagra esa. Que realmente la bisagra no hace nada, entonces omitámosla. Vamos a pasar hasta acá, que sería un radio 2. Y hay una fuerza más que hace torque, que sería la de acá. La tensión es, entonces sería hasta un radio 3. Ahora, ¿qué ocurre? Creo yo, y ahí está, en ningún momento nos están dando la longitud de esa escalera. Entonces, como no nos dan su longitud, nosotros no podemos sacar medidas reales. ¿Qué nos toca hacer entonces? Puse el anillo hoy. ¿Qué nos toca hacer entonces? Creo que tú me lo habías dicho otra vez. ¿Perdón? Sí, el radio, la distancia que te separa del punto de giro. Ahí es amigo. Porque son tres fuerzas. El punto de pivote, ¿no? R3 está la tensión de los llamas. Bueno, me fui de largo en dibujo. Ahí, ya. No me puse. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Calcularlos entre comillas. ¿Por qué? Porque además no tenemos las medidas de eso. Pero no es necesario. ¿Por qué? Nosotros sabemos que cada barra mide L. No, de hecho son simétricos, son iguales, creo que los dicen ahí. Entonces, nosotros conocemos que la diagonal de esta vaina mide L. Entonces, ¿en qué parte están ubicados los pesos? Si son barras uniformes, están ubicadas en el medio. Entonces, aquí tendríamos el peso, B y S. ¿Por qué me sirve eso? Nosotros conocemos el ángulo. Entonces, nosotros aquí podemos conocer
cuánto vale la viga horizontalmente. No, horizontalmente entre comillas. Porque esto no es lo que mide la viga, sino simplemente su proyección horizontal. Para mí lo que me importa es precisamente eso, la proyección horizontal de la medida. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que todo esto mide el coseno de ángulo, ¿no? Pero a mí no me importa saber cuánto mide toda la viga acostada. ¿Por qué? Porque mi fuerza no está ahí, no está en el extremo, está en la mitad. Entonces, ¿qué hacemos? Esto para 2. ¿Y esto qué sería? Si la distancia es desde un extremo hasta donde está mi peso de forma horizontal. ¿Y qué podemos ver aquí en la geometría? No es más, eso de aquí es R1, sí, belleza. Pero es lo que acabamos de calcular, la distancia horizontal que separa a mi masa de un extremo. Ahí está bien, es sencillo que calculamos, pero se puede saber que tenemos que hacer lo mismo para las otras fuerzas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Esta distancia es la misma que está acá, desde la mitad hasta el otro extremo. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la misma barra y aquí está hasta la mitad del centro de masa. ¿Y qué pasa? De aquí hasta acá tenemos lo mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Escribir esas tres distancias en términos de lo que acabamos de hallar. ¿Estamos bien? ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? A ver, no me lo dicen, pero lo veo sus caras. Lo que tenemos es esta medida aquí más o menos, ¿no? Esto es lo que calculamos aquí abajo. Lo estoy poniendo como bloque para que se pueda visualizar mejor ya. Esto es este cachito de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Ese pedazo está aquí. ¿Dónde más está? Está aquí también. ¿Dónde más está? Está a este lado y también está a este lado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Escribir todos los radios en términos de ese pedazo de ahí. Ahí quedó mejor. Pero L coseno sobre 2. Ajá. Eso es lo que estamos terminando. Sí, esto es radio 1. Sí, entonces, déjame borrar esto. ¿Qué cosa? Sí, está aquí. Vamos a nombrarlo como distancia de esto, también es de esto, también es de esto, también es de esto. ¿Cuál? Es L, es 2 esa vaina. Oye, has usado esta vaina, es horrible, te corrige. Joder. Bueno, entonces, no te dije que te joder, si no jode la pinche pizarra, se me corrige. Bueno, entonces, como dije, podemos expresar todas las medidas en términos de R, o en este caso lo puse como una distancia D. ¿Por qué? Porque si es más sencillo, entonces hagámoslo. ¿Qué tendríamos? Quieto tú. Ya. Pregunta, ese ángulo de 55 que crean que lo puedes 53. Te dice que es el ángulo que hay entre la barra y la viga. Ese es el ángulo de aquí. Por geometría lo reflejas abajo. ¿Qué pasa a mí? Ya. Sería L coseno de ángulo para 2. Entonces, listo. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer sumatoria de torque respecto a este punto y veamos. ¿Cuáles serían las únicas fuerzas que hacen torque positivo? Chicos. Así, cuando digo torque positivo, siempre digo antihorario, por si acaso. Como dije, es manía, mi manía es ponerla así. ¿Qué pasó? Pero ahí tengo respecto a. Tengo presión bien. Sí, a T1, respecto al punto 1. Solo sería T2, ¿no? No unidades a torque positivo, entonces sería tensión 2 por radio 3 menos peso 2 por radio 2 y menos el peso 1 por radio 1 igual a 0. Y me olvidé, Emily, no me juzgues todavía. Pero si esta es más la manía mía, la verdad. Tendríamos que esto sería el torque de la tensión 2 menos el torque del peso 2 y menos el torque del peso 1. Y ahí sí, desglosar cada uno. ¿Ya? Ok. Pasado eso, ¿qué pasó? No, porque fue simplemente la nomenclatura que yo le di. Ya usé radio 2 para el peso 2, entonces no puedo decir que esta va a ser también radio 2. A 1, pues. A 1, a 1. Aquí está, a 1. Es lo que les dije, ¿no? Su profesor, ¿qué es lo que pasa si ustedes no le especifican en qué punto es? Dice, mijo, machete. Y yo ya les puse el punto, entonces léelo. ¿Qué pasó? ¿Bueno? Ya. Ahorita me calmes.
Nada. ¿Qué tenemos? No, sería tensión 2 por radio 3. Radio 3 en términos de D, aquí es igual. Sería 1 más 2 más 3. Sería 4 veces D, ¿no? Esto por 4D. Ya, ni el IMAX te pone esas dimensiones. Por peso 2 por radio 2, que sería 3D. Y menos peso 1 por 1D nada más, ¿no? Esto igual a 0, entonces como se dan cuenta, D se va. Nunca me importó conocerlo. Entonces, que sí, nada, tenemos la tensión 2 va a ser igual a, pasamos a otro lado, no sé, 3 veces peso 2 más peso 1, recordando que los pesos son iguales, entonces tendríamos que eso va a ser 4 veces el peso, todo sobre 4. Entonces, la tensión 2 es igual al peso. Y ahorita si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué va a pasar? Tendríamos tensión 1 más tensión 2 menos peso 1 y menos peso 2 igual a 0. Entonces, de cabeza, tensión 1 también es igual al peso. ¿Ok? ¿Qué pasó, Emily? Me ves preocupada. Para el resto, ¿quedó claro? No, a ver. Veamos. Estamos conscientes de que los pesos son iguales, ¿no? Eso para empezar. Listo. Entonces, aquí, ¿qué nos queda? Tenemos 4 veces tensión 2. Menos 3 veces W. Menos W igual a 0. Una vez más, son iguales, entonces se suman. Tendríamos 4 tensión 2 menos 4 veces peso igual a 0. Entonces, ya. Se va al 4. Entonces, tensión es igual a peso. ¿Ok? ¿Ahí mejor? Listo. Está bien. Nada, como dije, ahorita si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué tendríamos? Tensión 1 más tensión 2 menos peso 1 menos peso 2. La tensión 2 se va con un peso, entonces me queda la otra con peso y ya. Tensión 1 también es igual a peso. ¿Ok? ¿Estamos bien? O hago la ecuación. Estamos bien, ¿no? Creo que no es gran misterio esa vaina ahí. Entonces, listo. Justificado que las tensiones son iguales, pero no nos pedían saber eso, por ahora. ¿O no? No, nunca nos lo piden, pero toca calcularlo. ¿Por qué? Porque nos piden saber qué fuerza ejerce la barra horizontal sobre cada viga. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscarlo. ¿De qué forma? Cojamos la viga 2. Sí, simplemente porque sí. Entre sí son iguales. Como dije, esta es una fuerza interna, entonces tiene que valer lo mismo esta reacción como la otra. Pero voy con esa porque no sé, creo que es más fácil dibujarla para mí. Entonces, listo. Está la viga inclinada. ¿Y a qué ángulo? 53 grados esos. ¿Qué sabemos? Sabemos que el peso está justo en el centro. Conocemos que hay una tensión que jala aquí, que nombramos tensión 2. En este caso, tensión T nada más, porque no es más, son iguales. ¿Qué más encontramos? En este punto, en la parte de abajo, nosotros tenemos que hay una fuerza que está conectando con A. Pregunto, si ya sabemos que la barra hace una fuerza hacia afuera, entonces, ¿hacia dónde tendría que ser la fuerza esta que está aquí abajo? La fuerza de la bisagra, chicos. Vamos. Mi sistema está en equilibrio, ¿no? Entonces, la fuerza de la bisagra, ¿a dónde tiene que ir? ¿De dónde a dónde? Dirección de la barra. F. ¿Por qué? La barra está empujando hacia afuera. Entonces la bisagra que tiene que hacer para que el sistema esté en equilibrio, hacia adentro. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos aquí la bisagra, vamos a poner bisagra con B pequeña, sé que no es así, pero para no usar la B de hacia arriba, de arriba. ¿Sí? Como la tensión contrarresta el peso, entonces aquí ya no hay una fuerza vertical. Pero vamos a asumir que nosotros no nos dimos cuenta de eso. Mínimo, la fuerza de la bisagra tiene que estar a la izquierda, porque estamos diciendo, tiene que estar en equilibrio con la fuerza que le hace la barra. Pero no es más, si nosotros no sabemos que estas cosas se cancelan con acá, entonces, creo que lo dice así la primera vez que vi el ejercicio. Vamos a poner que la fuerza de la bisagra es inclinada. Entonces vamos a poner aquí, a ver, ya, un ángulo cualquiera, no nos importa conocerlo, pero eso es lo que planteamos. ¿Ya? ¿Estamos bien con esto? ¿Sí? Listo. ¿Qué haríamos entonces? A ver, nos piden saber la fuerza horizontal de la barra sobre la viga. Entonces,
Si nos piden calcular la fuerza B, ¿qué hay que hacer? Eliminar lo que no nos piden. Lo que no nos piden, por ahora al menos, no nos piden la bisagra. Entonces, ¿qué hacemos? Nombramos este como el punto A, otra cual está ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Para eliminarla, chicos. Vamos, ¿qué hacemos para eliminarla? No creo, ¿qué pasó? A ver, si hago sumatoria... perdón, ¿qué? Para terminar B. Ajá. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, no conocemos cuánto vale B ni la reacción. Entonces, no nos vamos por ese camino. Fuerzas en Y no te sirve porque la barra está en X. Torque de cabeza. Entonces, ¿torque en qué punto? El punto A. ¿Por qué? Porque yo no conozco la fuerza de la bisagra y no me importa conocerla por ahora. Entonces, hacemos sumatoria de torques en el punto A igual a 0, positivo antihorario. Entonces, listo. ¿Qué fuerzas hacen torque positivo? Vemos que positivo solo lo hace la tensión. Entonces sería tensión por 2 veces distancia. Aguanta, perdón. Emily, me olvido que ella me llamó la atención por eso, ¿ya? O sea, el torque de la tensión menos el torque de la barra y menos el torque de el peso. ¿Ok? ¿Estamos bien? Listo. Entonces, en el torque de la tensión, ahorita sí sería tensión por ¿qué distancia? 2 veces de lo que hicimos hace rato, ¿no? Es 2 veces longitud, coseno de ángulo, todo eso sobre 2. Entonces, ahí se me va eso, pero dejemos eso ahí aparte. ¿Qué pasa con el torque de B? Sabemos que va a ser igual a la fuerza de B por la distancia desde el punto de abajo hasta B, pero esa distancia no la hemos calculado. Entonces, ¿cómo se calcula, chicos? ¿Cómo hacemos eso? Primero, la fuerza B es una fuerza horizontal, ¿no? Entonces, ¿con qué distancia trabaja? Distancia vertical. Ok, entonces que buscamos es esta altura de aquí. Ahora, por geometría, sabemos que esta altura h también es la altura h que está aquí, del otro lado, porque estamos justamente en la mitad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sabemos que aquí se forma una hipotenusa de qué longitud de L medios. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos para calcular h? Sería con el seno. Entonces, h va a ser L medios, seno de ángulo. Ajá. Y ya, pues para la otra fuerza es lo mismo, ¿no? Ah, no, esto no me importaba. Omita lo que dije aquí el h, pero está ahí, por si lo necesitamos. Tal caso, listo. ¿Qué más hacemos? Tendríamos que B está multiplicando h, que sería L medio seno de ángulo. ¿Y qué pasa con el torque del peso? No es más, el peso es una fuerza vertical, entonces va con la distancia horizontal, que sería la distancia D de hace rato, o L coseno de ángulo sobre 2. Ahora, ¿qué pasa otra vez con esa L, chicos? ¿Qué ocurre? ¿Me importó? ¿No me importó conocerla? Ahora, ¿por qué? Se va de aquí, se va de aquí, se va de acá. Entonces, ¿qué tenemos? No, hay que despejar B. Tendríamos que B va a ser igual a ¿qué? Aquí nos quedaría simplemente tensión coseno. Aquí nos quedaría, no, quieto tú, coseno. Aquí nos quedaría menos peso coseno, por 2. Ya está reprobado ya. Son tóxicos esos manos. Nada, todo esto para, sería el 2 pasa a multiplicar arriba. Y el seno pasa a dividir. ¿Sí? Un despeje vago. Ok, estamos bien. Preguntas, chicos. ¿Todo claro? ¿Sí? Ok, entonces todo está claro. Simplemente habría que reemplazar los datos y murió. Preguntas con eso, ¿estamos bien? Ya reemplazar datos, me da pereza, no vamos a hacer. Pero, ¿qué más hay que encontrar? ¿Qué magnitud y dirección ejerce la bisagra A sobre cada viga? Es decir, la fuerza de reacción de la bisagra. Entonces, para eso, si seguimos nuestro supuesto de que hay fuerza en Y, también hay que calcular eso. Y luego calcular la fuerza en X. En tal caso, la componente de la bisagra en X sería igual a B. Eso ya lo hicimos. Entonces, veamos qué pasa con la componente vertical de la bisagra. Tendríamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo hacia arriba. ¿Qué va hacia arriba? Va la tensión. Hacia abajo va menos el peso.
¿Y qué más tenemos? Nada, estamos suponiendo que la bisagra en Y va hacia arriba tendiendo, BY. Esto igual a 0. Entonces mi bisagra en Y va a ser igual a peso menos tensión. ¿Y la tensión a quién era igual? Vamos, chicos. Al peso. Entonces, ¿qué ocurre? Que sería peso menos peso. Se va, entonces, bisagra en Y. Mala selección de palabras. Bisagra en Y igual a 0. Por un lado, los va a dejar confundidos. Está bien. Pero ¿por qué la bisagra en Y es igual a 0? Porque como dijimos, la tensión ya está aguantando al peso. Entonces, la bisagra no necesita hacer fuerzas en Y. ¿Preguntas con el ejercicio? ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Dime, Emily. ¿Te te acabó qué? Justamente, se va a necesitar, no entiendo por qué. Entonces ya, pues, todos los estudiantes siempre se les manda internet, que ya, se me acabaron, no puedo regresar más internet, Pero te conectas bien. Oye, pero estás metiendo bien las credenciales. ¿Ah? Estás metiendo bien las credenciales en el Wi-Fi. Acá no parece que la tablet sí me deja y acá no. Acá es el celular. F. ¿Pero tú dónde vives? ¿En La Joya? Simón. Te iba a decir para hacer competencia el otro día. Pero para que quiera probar. Sí, man. Pero además llegó 10 minutos tarde, no te alcanzaba. Ah, cierto, ese día que no sé. ¿Qué fue? Ahora, cualquiera pregunta si me puedo llevar. Es una misión. Vas a encima de la. El de esta rueda. A ver, Quería hacer drama, loco. A ver, ¿qué tenemos aquí? Nada del enunciado, pero nos preguntan en pocas palabras qué fuerza es necesaria para subir esa rueda si es que se la agarra desde el centro o si se la agarra desde el punto más alto. Entonces, ¿con qué cosa de la vida diaria lo puedo relacionar? ¿Quiénes en su familia tienen un carro tipo sedán? El sedán es el que tiene la trompa atrás también. Un carro tipo sedán. O sea, el sedán es el típico carro que se dibuja, no esta vaina de... ¿Qué cosa? Sí, eso de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando vamos a comprar el tanque de gas, ¿dónde se lo tira? Obviamente atrás, porque está todo oxidada esa vaina, no vamos a usar los asientos. ¿Qué pasa al momento de sacar el tanque de gas? Pesa una vida. Entonces hay que aprender de dónde se agarra esa vaina para que pese menos. ¿Qué quiero que piensen? Quiero que piensen que esto de aquí es el tanque de gas que está acostado. Esta es la salida de la cajuela. Y ustedes como buenos ingenieros van a saber de dónde tienen que agarrar ese tanque para hacer la menor cantidad de fuerza posible. ¿Por qué? Porque no somos masoquistas y no vamos a hacer la mayor fuerza cuando podemos hacer menos. Básicamente eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Demostrar en qué punto la fuerza va a ser menor. De hecho, es lo que nos preguntan, ¿en cuál caso se requiere menos fuerza? ¿Si en el centro o en la parte de arriba? ¿Qué hay que hacer? Poner ecuaciones. Se supone que queremos empezar a moverlo. Entonces, cuando queremos empezar a mover algo, ¿de qué nos están hablando? Chicos. ¿Qué? Cuando nos preguntan de que se quiere empezar a mover, más allá de fricción, aquí no hay fricción, creo, me parece. No, estamos en condición de equilibrio y queremos romper el equilibrio. Entonces, estamos viendo, ¿qué? No hay aceleración. ¿Es lo que me estás diciendo? Es que hablas bajo y estás lejos. Y te enojas conmigo. Ya, bueno. Es decir, lo que dijo Emily, entonces, está bien. No hay aceleración. Estamos en equilibrio, pero queremos romper el equilibrio. Entonces, hay que buscar las condiciones máximas que aguantan eso. Entonces, sin más que decir, ¿qué fuerzas hay en mi sistema? Primero, esta rueda tiene masa, entonces tiene peso. No, belleza. Peso sale del centro de masa, entonces, para abajo. ¿Qué más encontramos? Esto está en contacto en dos puntos.
en el suelo y en la esquina esa. Pero si lo queremos empezar a mover a la derecha y hacia arriba, obviamente, entonces, ¿qué pasa con el contacto de abajo? No existe, ¿no? Es cero, tiende a cero. ¿Por qué? Porque estamos levantando. Una vez más, como cuando ustedes levantan su mano de una mesa. No sienten la fuerza cuando están a punto de despegar. ¿No? Cógelo ahí, hazlo ahí. Cuando estás aplastándola, sientes como la mesa te devuelve, ¿no? Pero cuando estás a punto de levantarla, ya no sientes una fuerza. Es lo que está pasando ahí. Aquí, abriendo normal, pero tiende a cero, porque estamos a punto de movernos. Entonces, aquí no hay nada. Donde sí hay, en cambio, aquí, porque estamos, sí o sí, clavando hacia allá adentro. Entonces, esto genera normal. Que podríamos decir que es un normal en Y y en X, o dibujarla con cualquier ángulo que nos dé la gana. Al fin de cuentas, no nos importa calcular eso y lo vamos a ver por qué. En este caso la pongo inclinada porque sí. ¿Qué más cosas hay en mi sistema? Nada más, ¿no? Peso, fuerza, la normal de ese punto, la normal del suelo que no existe. Entonces, listo. ¿Qué hay que hacer? Ecuaciones. Ya, entonces, yo no conozco esa normal, no conozco qué ángulo hay ahí. De hecho, creo que ni siquiera la pueden ver bien por la selección de colores. Déjenme cambiarlo a negro. Ya. Entonces, como decía, no conozco el ángulo normal, no conozco cuánto vaya normal, ni siquiera conozco la fuerza, es lo que estoy buscando. Si no me importa la normal, ¿qué puedo hacer? Sumatoria de torques en ese punto, ¿no? Entonces, quitamos la normal de ese, por no es más, no me importa, pero es más que nada para hacer más sencillo el dibujo. Nosotros sabemos que en torque lo que nos importan son las medidas. Entonces, para la fuerza F, primero, la fuerza es horizontal, entonces, ¿qué medida uso? La medida vertical. ¿Qué medida vertical? Este brazo de palanca o esta distancia de aquí. Entonces, ¿qué es igual a esa distancia, chicos? En efecto, R menos H. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos que el peso, en cambio, va con una fuerza horizontal. ¿A qué va a ser igual esta fuerza horizontal? Pero el peso es una fuerza vertical, entonces va con la distancia horizontal. Recuerda que el torque, aparte de ser producto cruz y esa vaina, al final te queda como fuerza en X por distancia en Y, más fuerza en Y por distancia en X. Es lo que estamos haciendo aquí. Ya, la fuerza en Y, la fuerza F es cero, entonces esto es cero por distancia en X, no te importa. Por eso te quedas con la fuerza en X por la distancia en Y. Y lo mismo con el peso. No tiene fuerza en X, entonces, chamba, aguanta. Uy, ahí está. Como no tiene fuerza en X, entonces esto se borra y te queda solo eso aquí. Fuerza en Y, que sería el peso por la distancia en X. Es simplemente una esquina, un punto. Vamos a poner el punto A. Se supone que tú quieres levantarlo en ese punto. Recuerden, es sacar el tanque de gas de la cajuela. Sí, bueno, entonces, nada. ¿Qué pasa con esa distancia en X? No la pudieron hacer. ¿Por qué? Porque es molestosa. No tenemos un ángulo, no tenemos medidas. Nos toca entonces jugar con geometría. Dicho eso, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos que aquí se puede formar un triángulo. ¿Qué triángulo? Un triángulo con este radio, porque a fin de cuentas sigue siendo un radio, y la extensión horizontal que nosotros estamos buscando, de X. Aquí sabemos que existe un ángulo. Entonces, la distancia en X va a ser igual a radio, ¿por qué? Por el coseno del ángulo, ¿no? Ok, seguimos sin llegar a nada, eso no me sirve. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo? Conocemos, por si acaso, cuánto vale Y. Conocerlo tal cual no lo sabemos, pero tenemos una expresión para Y, que es igual a R menos H. Entonces, vamos a hacer un triángulo aparte y a ver qué podemos hacer. ¿Ya? Entonces, nada, ¿qué sería? Eso de aquí. Radio, la distancia de X, X sería R menos H. Entonces, chicos, estoy buscando de X. ¿Cómo se lo calcula? Nada más no conocemos ángulo. No. Pitágoras. Esa es la respuesta. Estaba esperando que lo dijeran. Tenemos que, nada, esta distancia en X sería igual a la raíz de radio cuadrado menos radio menos H cuadrado.
Entonces, nada, eso sí nos toca hacerlo sí o sí. A ver cuánto sale. Nada, eso sería como radio cuadrado menos radio cuadrado más 2 veces radio h y menos h cuadrado, ¿no? El menos de afuera. Ah, te gané. Ya se va el radio grande. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 2 radio h. H dije, chuta. H menos h cuadrado. ¿Ok? Esa es la medida de ahí abajo. Entonces, la reemplazamos aquí. Con suerte, bonito. Ok. Toma paciencia esta cosa. Ya está. La raíz más bonita la van a encontrar. Ok. Entonces, listo. Tenemos la distancia horizontal que ahorita sí que sigue. Ya podemos meter torque. ¿Ok? Entonces, quieto tú. Se fue todo eso. ¿Ya está? Y lo que estamos buscando es la fuerza F, ¿no? Ver cuánto vale. Entonces, listo. Vamos a meter el torque respecto al punto A. Y nada, a ver qué sale. Sería sumatoria de torques en el punto A igual a 0, positivo antihorario. ¿Quién hace torque positivo? Ajá, el peso. Menos el torque de la fuerza, igual a 0. Entonces, el torque de la fuerza es igual a el torque del peso. Eso por un lado. Ahora, el torque de la fuerza, que es igual, es una fuerza horizontal F, que es lo que estamos buscando, por la distancia en Y, que era R menos H. Ok, esto es igual a el torque del peso, que no es nada más que masa de gravedad por la distancia horizontal, que es lo que sacamos ahí, esa raíz. 2R H menos H cuadrado. De hecho, se puede sacar aquí un factor común H, pero no creo que haga la gran cosa, la verdad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la fuerza necesaria para sacar ese tanque de gas, si lo agarramos desde el medio, va a ser igual a mg por toda esa cochinada de ahí. 2RH menos H cuadrado, todo sobre R menos H. ¿Se recuerda cómo está eso? Entiendo que no lo pueden apreciar, porque no tenemos nada con qué compararlo. Entonces, sigamos la orden y veamos qué nos piden. Nos piden también calcular la fuerza en el punto más alto. Entonces, vamos a nombrar esta fuerza como fuerza en el centro de masa y veamos qué es lo que cambia si es que aplicamos la fuerza arriba. Si es que aplicamos la fuerza arriba, pregunto yo, ¿cambia la distancia horizontal entre el peso y la esquina? ¿Les duele el estómago si están en el teléfono, como dicen sus mamás? No, era ni burger. Que yo ponga la... No. Que yo ponga la fuerza arriba no cambia qué distancia horizontal tengo yo entre el peso y la esquina. Entonces, esta distancia se mantiene. Lo que cambia es la distancia vertical. Ajá. ¿Por qué? Porque mi fuerza ahora yo la pongo arriba. Bueno, esto no lo quiero borrar. Ya. Tú sí, te vas. Nosotros ponemos la fuerza arriba ahora. ¿Qué ocurre? Vamos a ponerlo como fuerza T, fuerza top. Y cambia la distancia vertical. ¿Qué se le hace? A esta altura se le suma este cacho de aquí. ¿Y eso de ahí qué es? R, en efecto. Entonces, ¿qué habría que hacer para calcular la fuerza en la parte de arriba? La ecuación se mantiene. Es decir, el torque de la fuerza se cancela con el torque del peso. Entonces, todo esto se mantiene excepto por esto aquí. Si arriba tenemos, déjenme subir para que lo vean. Si arriba tenemos R menos H y a esto le sumamos R, ¿qué va a pasar con el final? Va a ser 2R menos H. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la fuerza de arriba, la fuerza del top, va a ser igual a mg por la distancia horizontal, que una vez más eso no cambia. Te odio. Ya, todo sobre R menos H, pero esta R no es R, sino es 2 veces R. Entonces, sin reemplazar datos, porque no nos dan tampoco. ¿Cuál fuerza es menor? Pues la de abajo. ¿Por qué la de abajo es menor que la de arriba? Se divide para algo más grande, ¿no? Básicamente eso. Entonces,
¿Qué van a hacer a la siguiente que les toque sacar el tanque de gas de la cajuela del carro? La jalan desde arriba. Ya es mejor, hacen más palanca. ¿Ya? ¿Preguntas? Dime. Pasó. El mismo punto, la misma esquina. Esta esquina de aquí. Sí, lo que cambió es la altura de la fuerza. Porque la estamos ubicando en la parte de arriba, que es lo que te pide ayer. Es R más R menos H. Esa altura de ahí. Aquí está la fuerza inicial, pero te preguntan ahora, si mueves la fuerza hacia arriba, ¿qué fuerza es necesaria para moverlo ahora? Lo único que cambia es el torque de la fuerza. ¿Por qué? Porque estás aumentando el brazo de palanca. ¿Ya? Sí, sí, tomé foto. Déjame arreglarlo. Confirma. Claro. O Oh, sea, ¿cómo se llama? Porque, o sea, la fuerza por el radio es perpendicular, ¿no? sí, Pero, ¿qué? O sea, el brazo de palanca de peso es de X. sí, Porque, o sea, ¿por qué? porque es fuerza vertical. ¿Ya? Ok. Entonces, pregunto yo, ¿qué va a pasar si ustedes cogen como brazo de palanca el punto más bajo del cilindro? Va a ser más difícil, ¿no? Aparte, no solo va a ser más difícil, nunca va a salir porque le va a estar haciendo darle vueltas ahí mismo, nada más. Sí, como una pregunta de desarrollo. Ok, entonces vámonos con otro. Supone que iba a avanzar rápido hoy, pero no pasa nada, me divierto. Como estamos en aplicaciones prácticas, veamos qué conviene. ¿Ser el pana que está en la parte de arriba de la escalera o el que está en la parte de abajo? ¿Sabes qué? Justo el otro día estaba. Dije que conviene. Mi abuela se estaba jugando para acá, para el norte, y no, como yo vivo en una casa de 2 pisos, nos tocó así. Más fuerza hacia el de abajo. Sí, ajá, yo no estaba arriba, la verdad. Yo también cuando me mudé a La Joya, yo no, yo cojo arriba. No, ya cuando sabes, no haces tonteras. No es más, como subirse al ascensor. Joder, Z, esa gente. Más que me buscaban, nunca me escribieron. ¿Quién dijo miedo? Ah, como yo te pusiste ahí afuera de argumento, diciendo que aquí estoy, que me gusta. No pasó nada. ¿Qué pasa si no hago nada? Estaba uno dentro. Luego hablamos. Sigamos entonces, listo. Nada, ¿qué nos preguntan? Realmente la pregunta es relativa al final. Te preguntan, ¿es mejor ser la persona arriba o la de abajo? Se puede sacar de contexto, pero lo que pasa es que no te dicen si el mejor implica que haces menos fuerza o que tú estás yendo al gimnasio y te conviene hacer más fuerza. Entonces, por eso digo, es relativa, pero vamos a asumir que el mejor implica el que hace menos fuerza. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Ven qué fuerzas hay aquí? Dicho eso, ¿qué hay que hacer, chicos? Las fuerzas que hacen las personas, ¿de qué forma son? A ver. Ya. La fuerza que hace cada persona es vertical. Entonces nombramos a esta como la persona 1, a esta como la persona 2. Entonces, esta de aquí hace una fuerza 1 hacia arriba. Y esta hace una fuerza 2 hacia arriba. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué va a pasar? Lo mismo de siempre. No rescatamos información porque tenemos dos incógnitas para una sola ecuación, un solo problema. En el caso, vamos a dibujar este sistema aparte porque el dibujo está ahí molestoso. Y vamos a poner las ecuaciones, ¿ya? Tenemos eso aquí. Ya, 45 grados. Entonces, listo. Ponemos las fuerzas aquí debajo. Fuerza 1. Fuerza 2. Y listo. El centro, el peso de este objeto, ¿en dónde está? En el texto creo que nos dicen que la masa está distribuida de forma uniforme. Entonces, ¿en qué parte está ubicado el peso? En el centro geométrico, ¿no? Entonces, quizá debí ubicar el centro geométrico antes de darle vuelta, pero bueno.
sería algo como esto. Dibujamos punto, 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 punto. ¿Sería? Lo mismo con esta vaina, hasta la otra esquina, más o menos ahí, ya. Entonces, al ojo, el centro de masa está aquí. Listo. Tenemos entonces que esto que va a ser igual. Va a ser igual a y sería peso, ¿no? Nada más. Ok. ¿Qué nos importa saber? Además, nos importa encontrar una de las fuerzas para luego encontrar la otra. Esa es la comparación de cuál va a ser menor. Bueno, aguanta, me falta el autógrafo. Cuidado. Simón, Simón. Me da por ahí. Nombre. Nombre y apellido. Cruza de una pluma ahora. Ya. Listo. ¿Qué sabemos de esto? Sabemos que el sistema está inclinado. Pero aparte de estar inclinado, ¿qué nos importa? Como dijimos, vamos a meternos en torque primero. Entonces, para torque, ¿qué conviene? Sí, nada más. No te conozco. Oye, pero crúzalo allá también, no seas patán. Déjalo ahí a Luis. Y ahí. ¿Quieres que te lleves la pluma? Todos locos. Me da pereza de estar recordando quiénes eran. Vea, sigamos. Lo que tenemos que calcular son las distancias para meternos a torque. Entonces, hay dos distancias porque hay dos fuerzas. Entonces, a calcularlas ha dicho. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se dan cuenta? El problema es complejo porque nosotros tenemos ángulos relativos. ¿Relativos a qué? Veamos. Nosotros sabemos que como las fuerzas son verticales, entonces van con distancias horizontales. Se puede apreciar que esta distancia horizontal es distinta de la otra distancia horizontal, ¿no? Pero hay que justificar por qué. Entonces, estas distancias son las que estamos buscando. De hecho, vamos a poner esta como la distancia 1 y esta como distancia 2. Entonces, es lo que buscamos y debemos buscar en qué forma se lo encuentra. Mucho para ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo relacionamos estas distancias de aquí con la geometría que nos dan de la caja? ¿Qué es lo que nosotros sabemos de la caja? Sabemos que mide medio metro de alto y 1.25 metros de ancho. Entonces, como la masa está distribuida uniformemente, entonces el centro de masa está en el centro geométrico. Aparte de usarlo para la gráfica, nos sirve para poner ecuaciones. ¿Por qué? Nosotros sabemos que de aquí a acá, ¿qué va a haber? Sería 1.25 para 2. Entonces, calculemos eso de cabeza. Perdón. 0,625. ¿Qué? La suma, puras fracciones, ya andaba. La verdad. ¿Qué? ¿Con fracciones parciales? No, sumatorio. Ah. Recién la definición integral. No, estamos en materia de crimen. Bueno, sigamos, ya. Listo. Sabemos estas medidas aquí, ¿no? En el alto, ¿qué pasa? Asimismo está en el centro de masa, entonces va a estar en 0.25 metros. No es más, ¿por qué me importa esto? Esto no me sirve para encontrar las distancias de abajo, todavía. ¿Por qué? Lo que nosotros sabemos es que al tomar estas distancias, lo que estamos haciendo es dividir ese cuadrado, ese rectángulo, perdón, en cuadrantes. ¿Qué pasa con cada cuadrante? Cada cuadrante tiene una diagonal y esa diagonal es la misma para todo el cuerpo. Entonces, esta diagonal es esta de aquí, la diagonal se mide hasta acá, la misma diagonal la encontramos aquí, la misma diagonal la encontramos acá. Vale, ¿ok? Entonces, ¿por qué me importa conocer ese diagonal? Como estoy diciendo, ese diagonal está presente en todo lado. Es como tu pana que te cae, bueno, ni siquiera tu pana, el man que te cae mal, lo ves en todo lado. Entonces, una vez, ¿por qué me sirve? Porque aquí se forma un triángulo. ¿Qué triángulo? Triángulo entre esa distancia, vamos a nombrar esta distancia, ¿cómo sería? Diagonal, vamos a ponerle DI.
Se forma la diagonal. De ahí dije. Aquí está la distancia 1. Aquí hay un ángulo. Y se lo puede hallar. Ya vamos a ver qué pasa con eso. Lo mismo pasa con la distancia 2. Asimismo, aquí está la diagonal de mi cuadrante. Entonces está ahí mi diagonal. Aquí está en cambio otro ángulo. Vamos a poner θ1, θ2. Aquí está mi distancia T2. Diagonal. Dije. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? Primero calcular cuánto vale esa diagonal y luego calcular cuánto valen esos ángulos para calcular las proyecciones, que es lo que vamos a usar en el torque. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Qué pasó, Paulino? Es la geometría nada más. Sí. Si lo haces mal, te va a salir que las dos cosas son iguales y no pasa. Si lo haces mal. Nada, como dije, son diagonales de cuadrantes, entonces la diagonal se calcula con Pitágoras rápido. Entonces, nada, sería raíz de 0.625 cuadrado más 0.25 cuadrado también. Sí, de rectángulo. Como estás dividiendo en 4 cuadrantes iguales, entonces la diagonal aquí es la misma diagonal acá, la misma diagonal acá, la misma diagonal acá. Nada, tranquilo. Entonces, nada, tendríamos que el valor de diagonal es de 0.67, nada, 13 desprecio, metros. Es como el centavo que te dan en el vuelto. Ese quédatelo. Ok. Entonces, nada. Cuando seamos las diagonales nos falta conocer ahora los ángulos. Como se dan cuenta, el sistema está inclinado. Pero, ¿qué es lo que sabemos a ciencia cierta? Nosotros sabemos que la caja está inclinada y es paralela a la inclinación de las escaleras. Las cajas están a 45 grados, entonces, ¿qué hay aquí? En efecto, a 45. Pero, este diagonal 1 tiene un ángulo extra. La diagonal 2 también tiene un ángulo extra respecto al horizontal. Pero, ¿qué ocurre, chicos? A nosotros no nos importa conocer este ángulo extra de aquí. ¿Por qué? Porque este ángulo de aquí, θ1, es el mismo ángulo θ3 de aquí, el mismo ángulo θ4 de acá. No uso θ2 porque uso la variable por otro lado, por eso no lo pongo, por si acaso. Y también tendríamos que esto sería un θ5. ¿Y estos tetas de qué dependen? Simplemente de la geometría del objeto. La geometría del objeto no cambia por más que yo le dé vueltas. El largo sigue midiendo 1,25, el ancho sigue midiendo medio metro. Entonces, ¿qué ocurre con estos ángulos? Este ángulo de aquí es constante. El ángulo de aquí también es constante. Entonces, ¿qué se puede hacer? Nada, calcularlo y ver cómo se juega con esto para hallar las distancias horizontales y verticales. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Todo claro? Belleza. Ok. Entonces, nada, calcularlo sería, veamos las referencias. ¿Qué tenemos? Vamos a hacer este triángulo aparte. Tendríamos el ángulo está aquí, θ1. Aquí está 0,25. Aquí está la diagonal. Y aquí está 0.625. Entonces, sé que son mal llevados y van a trabajar con seno, con coseno, pero no es más, no les recomiendo eso. ¿Por qué? Porque al trabajar con seno, coseno, inversos, que es lo que vamos a hacer, ustedes van a tener en cuenta la diagonal. ¿Qué pasa con la diagonal? La diagonal tiene errores decimales porque es algo que nosotros calculamos al sacar raíces. Entonces, esos errores se van a ir trasladando. Y obviamente en su examen quieren la menor cantidad de errores posibles. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Olvídense de la diagonal, trabajen con los datos que ustedes el problema ya les da, que son datos puros. ¿Ok? Entonces, listo. ¿Con qué operación relacionamos esos datos puros? Sería con arcotangente, ¿no? Entonces, tangente inversa de y sobre x, 0,25 para 0,625. Nos queda que el ángulo interno es de 21.8 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Para θ1, ¿qué ocurre? θ1, ¿cuánto vale? Dijimos que esto era el producto de los 45 grados. Y aquí arriba están esos 21.8. Entonces, ¿qué se puede hacer? Vamos, chicos.
¿Qué pasó a mí? ¿Qué? No. No tengo así. Baba. Con baba se pega. Con liquid paper también se puede. Es molestoso, pero también se puede pegar. ¿Con qué? Liquid paper. Ah, Cosas que aprendí en el CEN. Sí. Ok, nada, sigamos entonces. Lo que estamos buscando es calcular este ángulo. ¿Por qué? Porque ese ángulo es el que es responsable, se puede decir, de la proyección de mi diagonal sobre X. Entonces, nada, tendríamos que D1 no es nada más que diagonal por el coseno de mi ángulo total, que sería 21.8 más 45. ¿Ya? Es lo que tenemos aquí en la gráfica original. ¿Está? ¿Eso aquí? ¿Esto cuánto mide? La suma de los dos ángulos. Entonces, lo que nos importa es conocer la proyección de esta diagonal sobre X. Y ya conocemos el ángulo que hay que hacer. Simplemente meterle coseno y murió. ¿Ok? ¿Estamos bien? O confirmen. ¿Sí? Está bien. Como tu ex. No es hora de llorar. Ya. A ver, ¿qué pasó? Veamos. Otra vez. Respecto al suelo, sabemos que hay 45 grados, ¿no? Pues, aquí 45. Lo que nosotros queremos hacer es calcular la proyección de la diagonal sobre X. ¿Para qué? Para calcular cuánto vale la distancia 1, el brazo de palanca 1. ¿Estamos bien con eso? Entonces, déjame ponerlo bien ahí. Eso. Entonces, ¿qué ocurre? Esta diagonal, esta proyección X, tú la puedes calcular como diagonal coseno de todo tu ángulo de de aquí. Pero mira la pantalla. Tú calculas la proyección como diagonal coseno de todo este ángulo que está aquí, ¿no? Como un triángulo cualquiera. Si yo te digo que esto vale, no sé, 0.3 metros y te digo que hay un ángulo de 15 grados, ¿cómo calculas el lado horizontal? 0.3 coseno de 15. ¿Qué es lo que pasa aquí? Sería diagonal coseno de todo el ángulo que está aquí metido. ¿Cuánto vale todo ese ángulo que está ahí metido? Serían 45 más 21.8. ah, no, no, sí, sí. Es 21.8, ¿qué pasa? Sí, está grandísimo, sí. No, si revisen datos, chicos, por favor. ¿Qué pasó contigo? ¿Ya viste el ángulo? Ya, ya, vale. Normal. Entonces nada, sería 66.8, ¿no? Ese de ahí al menos, el primero. Entonces, nada, tendríamos que D1 vale 0.263 metros. Ok, ese para el primero. ¿Qué pasa con el segundo? Con el segundo pasa algo similar de molestoso. Vamos a dibujarlo aparte. Arriba nosotros tenemos asimismo diagonal. Tenemos que... ¿qué más hay? Aquí hay 45 grados, no de la caja respecto al suelo. ¿Qué están haciendo? ¿Ya? Sigamos. Ok, entonces, nada, sabemos que respecto al suelo hay 45 grados. En este caso, los 45 grados se reflejan también en la parte de arriba, ¿no? En este caso, porque se presta para eso. Si el ángulo fuera de 60, da igual. Tenemos 60 aquí abajo, 30 acá arriba. Eso no está complicado, ¿verdad? Lo que sí es molestoso es, asimismo, encontrar qué ángulo interno hay. Nosotros sabemos que el ángulo de hace rato, este θ1 de aquí, está dentro de mi geometría del cuadrante. ¿En qué parte yo tengo esto? Como se dan cuenta, es entre la diagonal y la inclinación de la caja. Si volvemos al triángulo, la parte que está aquí, ¿qué ocurre? Esta es mi diagonal, este es inclinado, es la inclinación de la caja. Entonces, el ángulo de 21.8, ¿dónde está metido? Aquí. ¿Ya?
¿Y qué pasa con eso? Nos importa asimismo calcular la proyección horizontal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? En este caso ya no sería con coseno, sino con ¿qué cosa? ¿Ven? Ajá. Tendríamos que de 2 sería diagonal por el seno de esa cosa de ahí, 66.8 cuando esté sumado. ¿Ya? ¿Ya estamos bien? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Sí? Sería 0,615. Sí. Te toca sí o sí geometría. De hecho, esto creo que lo tomaron en una lección hace un año, año y medio. Complicado no es. Es largo, es molestoso por la geometría, pero la ecuación es la misma de siempre. Es simplemente torque y ya. Sí, Emily, es la misma ecuación. ¿Qué ecuación? No la hemos puesto porque estamos viendo todo este prefacio. Entonces, vamos. Como dijimos, esto lo vamos a hacer en base a torque. Y lo vamos a hacer en... ¿Qué es eso? No sé, parece que está temblando, no sé. Este va a ser el punto 1, este punto 2 para respetar la nomenclatura que dijimos. Entonces, vamos a hacer sumatorio de torque respecto al punto 1. Entonces, nada. Sumatorio de torque en 1 es igual a 0. Positivo antihorario. ¿Quién hace torque positivo aquí, chicos? Sería fuerza 2, ¿no? El torque de la fuerza 2 menos el torque horario sería el de el peso. Igual a 0. ¿Y qué más ocurre ahí? Veamos, ya veremos. ¿Qué cosa? Sí, el peso te quiere jalar para acá. Estamos haciendo sumatorio de torque respecto al punto 1. Entonces, como que yo cojo el cuaderno, tengo inclinado, ¿qué pasa con el peso? Para abajo. Ah. Ok, entonces, en la sumatorio de torque respecto al punto 1 sería fuerza 2 menos eh, esa vaina. Entonces, esto es igual a 0 y listo. ¿Qué pasa ahora? El torque de la fuerza 2, como sabemos, la fuerza es vertical, entonces va con distancia horizontal. Sería entonces fuerza 2 por la distancia desde el punto 1 hasta el punto 2. En X, al menos, como ya sabemos, ¿no? Esto sería menos el peso por la distancia desde el punto 1 hasta el peso. Asimismo, en X. Esto es igual a 0. ¿Por qué estoy dando distintos nombres? Porque lo que nosotros calculamos es distancia 1 y distancia 2 respecto al centro de masa. Yo no estoy haciendo torque respecto al centro de masa. ¿Eso quiere decir que lo que hice es por las puras? No. ¿Por qué? Veamos. La distancia desde 1 hasta 2 en X, ¿a qué es igual? Vamos a poner otra vez eso. Lo que ya calculamos es, desde el centro de masa hasta abajo. Entonces, esto es distancia 1. Esto es distancia 2. Yo estoy calculando, chico madre, la distancia que separa del punto 1 del punto 2 en X. Es decir, todo este pedazo de aquí. Eso, ¿a qué es igual? A la sumatoria de los dos. Ajá. Entonces, te estoy viendo los labios, Emilio. Cuidado. COVID. Entonces, la distancia de 1 hasta 2 en X no es nada más que la distancia 1, que ya calculamos, más la distancia 2, menos el peso por distancia 1, pero la distancia desde el punto 1 hasta el peso. Una vez más, es la distancia horizontal. El peso está aquí. Entonces, ¿qué distancia horizontal separa mi peso del punto 1? Vamos, chicos. La distancia de 1. Distancia desde el punto 1 hasta el peso, la distancia horizontal. Estamos buscando. Entonces, listo. Esto sería por de 1. Y una vez más, estos datos ya los tenemos. Quieto tú. De 1 igual a 0. Entonces, de aquí podemos sacar cuánto vale la fuerza 2. Tenemos fuerza 2 es igual a peso por distancia 1, todo sobre distancia 1 más distancia 2. ¿Ok? Después de calcular eso, que lo pueden hacer, calculamos la fuerza 1. ¿Cómo se calcula la fuerza 1? ¿Qué sabemos, chicos? Sabemos que podemos hacer torque. No, pero ¿qué pasa con torque? No conviene, es complicado. Hay que ver distancias otra vez, todo eso ahí.
Entonces, más sencillo, fuerzas. ¿Qué hacemos entonces? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo hacia arriba. ¿Quién va hacia arriba? Las dos fuerzas. Fuerza 1 más fuerza 2 menos peso igual a 0. Entonces, fuerza 1 es igual a peso menos fuerza 2. Entonces, calculemos cuánto vale esto, luego calculamos cuánto vale la fuerza 1, y luego respondemos la pregunta de quién conviene ser, la persona que está abajo o la persona que está arriba. Entonces, no. El peso sería 200 por 9.8. Esto por la distancia 1, toda está ahí arriba. 0.263. Todo esto sobre la sumatoria de las dos, 0.263 más 0.615. ¿Qué me da? Listo. Me da que la fuerza que tiene que cargar 2 es de 587.1 newtons. Vamos a despreciar el 1, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí para calcular la fuerza 1? No, simplemente reemplazar datos y ver qué es fácil. Tendríamos que eso sería 200 por 9.8 menos 587. ¿Qué nos da? El man que está abajo carga 1773 newtons. Entonces, a la siguiente que se mude, ¿dónde se van a poner ustedes? Como dije, depende de qué es lo que quieran hacer ustedes, ¿no? Si quieren aprovechar para hacer ejercicio, abajo. Pero si no quieren, están de vagos, arriba. Y nadie los critica. ¿Sí? Uno como el observador. Más sencillo. ¿Ya? ¿Ya estamos bien con eso? ¿Preguntas? ¿Está claro? Ok. Listo, seguimos. Ya, hay otro ejercicio que me gusta hacer, no me acuerdo cuál es. Y hacer un ejercicio en una... Ya le hice también a ayudantía pasada. Sí, sí. Porque sí, tenía que hacerlo. Es mi trabajo. Ya. Ejercicio práctico aparte, si olvídense la pantalla de allá. Por aquí hay un ejercicio, señor, y si no es de aquí, es de unas tareas de la Miss Francisca que les suele enviar. Les suelen dar un problema de una puerta. Ya esta puerta tiene las dos bisagras puestas en, digamos que simétricamente arriba y abajo. Entonces les piden calcular primero qué fuerzas hay ahí. Es decir, hacia dónde apuntan las fuerzas de soporte en las bisagras. Pues para acá, Luis, te estoy diciendo. Ya. Sí. Entonces, yo tengo mis dos bisagras aquí, son mis manos. ¿Hacia dónde apuntan las fuerzas que hacen las bisagras? Por un lado, ¿hay una fuerza vertical? No, porque si yo no agarro la puerta, esta se me va a caer. Perfecto. Aparte de la fuerza vertical que tienen que hacer, va a haber una fuerza horizontal. Ustedes me van a decir, ¿por qué va a haber una fuerza horizontal en cada bisagra y qué dirección tiene? Vamos. ¿Cuál? Izquierda. Tu izquierda. Ya, a mi izquierda. ¿Qué? Tengo dos fuerzas, loco. ¿Cuál apunta hacia la izquierda, cuál a la derecha y por qué? Porque si Pero no sé. entonces, por ejemplo, si es la puerta va a hacer que se caiga, o sea, quiere por acá, entonces quiere que la sección. La de arriba va a jalarte hacia adentro y en cambio abajo, ¿qué está pasando? La puerta está rotando, aplastando la pared, entonces la pared te devuelve la fuerza. Para adentro de la pared. Para adentro de la pared. Ambas van hacia arriba. Quitemos lo que va hacia arriba, no me importa eso. ¿Qué pasa? Como esta vaina quiere caerse, entonces la bisagra de arriba te sostiene hacia adentro de la pared y abajo, en cambio, como estás aplastando la pared, ¿qué ocurre? Te empuja hacia afuera. ¿Ya? Es importante que piensen esto de los juegos porque les van a tomar cosas sin el examen. Una pregunta de equilibrio siempre hay. Entonces, ustedes deberían ya saber hacia dónde poner sus fuerzas. Básicamente, sí, cierto. Confirmo. Una emisión. No, el manda ya. Sí. Yo dije que sí. Sí hay.
Me acuerdo porque a veces usted nos ponía, por ejemplo, aquí, decía, aquí no hay fuerza de... No, fuera. ¿Qué cosa? No, lo que ustedes no les ponen es no les ponen fricción en el eje. Vamos a hacer el ejercicio este constructor de pirámides. Ya no sé, veo como que man va a jalar y se le va a caer el bloque encima. Sí, vamos a hacer aquí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pregunta va, ¿quiénes creen que saben más física, los estudiantes o los animales? Se me van a ofender algunos, pero sí. Más o menos, está en su genética. Por ejemplo, ¿saben por qué los animales, perdón, los pájaros vuelan en forma de B, V, lo que sea, cualquier forma así? Porque entre ellos se apoyan con cuando vuelan, impulso, se da impulso entre ellos. Más o menos, se genera un vacío. No, ¿quiénes vieron Cars 3? ¿O fue mejor que Cars 2? Cars 2 fue la mala, 3 fue la reivindicación. Ya, ahí hablan algo sobre arrastre, ¿no? Cuando tú te pones detrás de otro carro, ese genera un vacío. Lo mismo hacen los pájaros. Ya lo explicaremos la siguiente semana, que ya toca meternos a fluidos, pero como todo eso es interesante. Asimismo hay videitos sobre eso. Sí, creas como un vacío, entonces el man de atrás vaya pegado. Y por eso los pájaros vuelan en forma de B. El vacío que genera el pájaro de adelante con sus alas, ¿qué hace? Atrae el de atrás. Entonces el de atrás está más vago que el de adelante. Y así es una cadena. Y por eso, y por eso va rotando. Porque el primero se cansa, entonces dice, ya, amigo, te toca. Ahí sube. Los manes saben más por instinto. Ya, sigamos. Ya, la física es chévere, güey. No sé por qué le huyen. No, ¿en qué estamos? Ya, constructores de pirámides. Va a ser bastante similar. Tenemos geometría en el bloque S. Entonces, ¿qué está? Ah, listo. Ya nos dice que se equilibra una losa rectangular, esta piedra rectangular, a un ángulo θ sobre la horizontal usando una cuerda. Ok, los 5 trabajadores hacen una fuerza igual. Entonces nos piden saber la fuerza que aplican los 5 trabajadores sobre la cuerda, es decir, la tensión para 5. Y luego, ¿qué más? Ay, lo veía raro yo. Nada, se equilibra porque hay suficiente fuerza, básicamente eso. No es que está equilibrado sobre su centro de masa. Es decir, esa vaina, si se suelta la cuerda, se va a caer. Pero hay un ángulo donde esa cosa se va a quedar equilibrada. No me va a salir ahorita, pero bueno. No sé cuántos ustedes han, bueno, primero cuántos ustedes tienen tiempo libre, cuántos son raritos y se han puesto a jugar a equilibrar las cosas. Básicamente hay un ángulo para todo donde las cosas no se inclinan y como ya expliqué la otra vez, no se caen, perdón, como está en equilibrio. Y eso pasa cuando el torque, pero cuando el peso ya no hace torque. Porque, ¿qué es lo que quiere hacer que esa cosa caiga? No solo el peso, sino el torque del peso, porque el peso está más o menos por aquí, hay un brazo parado, entonces quiere acelerar hacia abajo. Pero si yo lo equilibro por ahí más o menos, ¿qué ocurre? Para que quede justamente sobre el punto de giro. Cuando está justamente sobre el punto de giro, ahí ya no cae. ¿Ya? Equilibrio letal. Nada, es jodido. Súper jodido con las cosas así. Pero bueno, de poder se puede. Y ahí eso que veía raro. Me dicen que se equilibra, pero no es que se equilibra porque lo ponen en equilibrio, sino porque está agarrado con una fuerza. Como está el man ahorita, está sostenido la calculadora con una fuerza. Entonces, por eso se mantiene en equilibrio. ¿Ya? No, es complicado, loco. Con una moneda me tardé creo que media hora. Pero bueno, Equilibrio. sí, son unos dioses esos manes. También. Bueno, sigamos. Listo, como dije, esto es bastante geometría, lo mismo del ejercicio anterior, entonces, de cabeza sabemos que aquí, ¿qué hay? Ya sabemos que hay una diagonal, sabemos que
Esto mediría la mitad de esta vaina, esto mide la mitad de la altura, entonces calculemos cuánto vale la diagonal, calculemos cuánto vale el ángulo de aquí interno, ¿ok? Ya vemos qué más hacemos, pues eso. Entonces ponemos aquí diagonal por un lado y ángulo interno por otro. ¿Ya? Entonces hagamos rápido eso. Nada, la diagonal sería igual a, Pitágoras es la mitad de esas cosas, ¿no? 1,75 para 2, cuadrado más 3,75 para 2 cuadrado. Listo. Me da que la diagonal es de 2,07 metros. Ya, el ángulo va a ser, ¿qué cosa? Y sobre x, ¿no? Y se puede trabajar con estas mismas medidas. Entonces, esto es lo que dividan para 2 ahí. Entonces, no sería 3,75. ¿Qué cosa? Sería algo tan- Sí, algo tangente. ¿Es la primera vez que vienes a Ayudantía? Sí. ¿Qué O sea, tal? he visto los videos. Ve, yo sé cómo te lo estás pasando, todo, todo Gucci. No digo la materia, sino cómo te la estás pasando en Ayudantía. ¿Qué es? Caíste bien esta vez, porque otras han sido súper aburridas. Cállate. ¿Qué ibas a decir, Emily? Hay que dividir cada medida para la mitad y de ahí le sacas el Pitágoras de eso. Ya quizá tú hiciste Pitágoras con estos dos, te he dividido para 4 el total. Es simplemente la geometría, ¿saben? Yo confío en mí. Ah, no, perdón, no, es para 2, no para 4. No confío en mí. Bueno, sí, vamos. ¿En qué estamos? Nada, calculamos ese ángulo y ¿qué más? Ya. ¿Por qué nos importa calcular ese ángulo? Porque asimismo el peso de esta vaina va a ser un torque, entonces hay que tenerlo en cuenta. Dicho eso, llámalo. Claro, este es el ángulo interno de aquí. Sí, el ángulo interno de ahí. Este teta no es el mismo teta de allá, de hecho, dejen cambiarlo. Es como cuando ustedes copian el deber a su pana, no ponen el mismo, sino ponen otro. En vez de usar teta, usamos phi. Ya, listo. Sin confusiones ahora. Llámalo, Paulina. Nada, que estábamos, ¿no? Este bloque tiene masa, entonces tiene peso. El peso sería hacia el centro de la Tierra. ¿Y qué más ocurre ahí? Asimismo, hay una distancia horizontal, entonces hay que hallar cuánto vale esa distancia horizontal. ¿Qué sabemos de esto? A ver, la distancia horizontal no la podemos conocer en base al ángulo de acá, porque hay que encontrarlo. Pero, ¿qué sabemos? Sabemos que aquí hay 65 grados. ¿Dónde más hay 65 grados? En ningún otro lado, ¿no? ¿Qué más sabemos de esta vaina? O está molestosa, aguanta. Sabemos que hay 65, aquí habrían 25, ¿no? Para calcular los momentos, ¿ah? Aquí habría teta, aquí habría otra cosa, entonces, interesante, está potente. El ángulo de esta es diferente al ángulo que está del que estás hablando. Sí, va a ser diferente. Tiene que. Entonces, son Ya mira, sí, para que sean iguales, la escuela debería ser paralela. Podría pasar en algún momento, pero ahorita no pasa. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos? Esa es la mala, sabemos que este es un ángulo teta. Vamos a trabajar con el teta de ahí, ya porque sí. Entonces, hacemos sumatoria de torques. Sumatoria de torques en qué cosa respecto al punto acá abajo. No vamos a nombrar este punto A. Sumatoria de torques respecto al punto A igual a 0, positivo antihorario. ¿Qué hace torque positivo? Sería el peso por esa distancia. Entonces sería la distancia diagonal por el coseno de ¿qué? De 65 más teta. Ya. Lo aplicamos porque el ejercicio nos lo está dando, no lo estamos inventando. Entonces, simplemente lo metemos ahí. Tal cual sumamos los ángulos hace rato, lo hacemos ahora. Ya, y otra vez. Pinche manía mía. Ya. Sería el torque del peso menos el torque de la persona. ¿Ya?
Ahí. Listo. Entonces ya está el torque del peso hecho. Falta el torque de la persona. ¿Qué sabemos del torque de la persona? Claro, es una tensión. ¿Ya? Listo, hay una tensión ahí. Y si hacemos... Creo que sí podemos calcular ese ángulo. Si es 58 ahí, ¿cuánto hay acá? No, no se puede, ¿saben? Chao. Es la diagonal. A ver, lo usamos para calcular este brazo de palanca de aquí, que sería la diagonal por el coseno de 65 más este ángulo teta. No aguanta. Nos están dando teta, estoy pendejo. Ya, sí conocemos teta para el principio. Ya. Vamos a ponerlo como función. Vamos a ver qué pasa después de eso. Ok, entonces, listo, tenemos el coseno de eso de ahí. ¿En qué estaba? Que el ángulo lo conocemos. Pues entonces toda esta expresión la conocemos. Estábamos en el torque de la fuerza esta. Listo, ya lo vi. ¿Qué pasa con esa fuerza? Bueno, con esa tensión. Está inclinada. Tiene componente en X y en Y. Ahora, ¿conocemos la inclinación respecto al suelo? Sí. Sí, sí. Pero, me da risa como Emily me asiente, me niega todo. Ya, pero, ¿qué más ocurre ahí? Conocemos, en efecto, conocemos la inclinación de 58, pero no conocemos la inclinación respecto al punto A. Ahora, no nos importa conocer la inclinación porque asimismo, ¿qué pasa con el torque? Yo les había dicho desde un principio, la convención de fuerza en Y con distancia en X más fuerza en X por distancia en Y se usa con las geometrías complejas, como en este caso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Olvidémonos de que está inclinado. Simplemente, la tensión X y tensión Y la podemos calcular, ¿no? Está sencillo, porque conocemos el ángulo de aquí abajo. Entonces, tensión X y tensión Y ya las conocemos. ¿Qué nos falta hacer para encontrar el torque? Distancia en Y y distancia en X. ¿Qué pasa con la distancia en Y? Veamos. Distancia en Y sería esto de aquí, ¿no? Firmen. ¿Qué sigue después de eso? Más o menos. A ver, ¿qué más ocurre? Este ángulo de aquí, ¿dónde se refleja? En el espacio de arriba. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 90 grados. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí tenemos teta, y aquí tenemos beta. ¿Qué pasa? Beta más 90 más el ángulo gamma que está aquí arriba. ¿Qué pasa? Tiene que dar 180 también. Entonces, vamos a poner ecuaciones. Tenemos teta más beta es igual a 90. ¿Qué más es igual a 90? Beta más gamma. Pero igual a 90, estoy diciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo resto una ecuación de la otra, me va a quedar que teta es igual a gamma. Entonces, como lo vio Emily, teta lo reemplazamos aquí arriba. Listo. ¿Para qué nos sirve eso? Porque, ¿qué pasa con ese ángulo? ¿Qué es lo que puedo hacer yo ahí? Yo conozco la diagonal de este triángulo. Sí, te estás sintiendo así, pero dilo. Yo sé que lo saben. Sí, sabemos cuánto vale la diagonal. ¿Cuánto vale? 3,75. Entonces, ya con ese 3,75, ¿qué podemos hacer? Vamos a sacar distancia en Y como 3,75 coseno de teta y distancia en X sería 3,75 por el seno. ¿Estamos bien? ¿Claro con eso? ¿Sí, no? Sí, digamos. Sí. Entonces, avancemos, ¿sí? Antes de poner más o menos, veamos qué torque hace la tensión esta. Como pueden ver, la cuerda esta está jalando en sentido horario, entonces el torque neto va a ser negativo. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que esto va a ser, ¿qué torque? Eso sería menos tensión en X por la distancia en Y y menos la tensión en Y por la distancia en X. ¿Ya? Y esto igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que nos piden ayer? Veamos, nada más, el ángulo ya lo conocemos. Entonces, nada, si el ángulo es 20, entonces calcular
qué fuerza hace cada trabajador sobre la cuerda, es decir, cuánto vale la tensión en sí. Entonces, vamos a despejar la tensión de esta expresión. Tendríamos entonces, como estoy diciendo, voy a reemplazar aquí mismo para no estar copiando esa expresión a cada rato. Tensión en X a que es igual, sería tensión coseno de 58, ¿no? Confirmen. A ver, ya. 58. La distancia en Y, ¿a qué es igual? 7.75 por el coseno del ángulo. Esto por 3.75. Coseno, una vez más, el ángulo sí lo conocemos, ¿sí? Pues no lo reemplazo porque no me gusta. Quiero dejarlo en forma de función. Esto sigue sin menos, tensión en Y. En este caso, la tensión en Y sería tensión seno de 58. La distancia en X sería 3.75 seno. Seno igual a 0. Entonces, si nos piden encontrar una expresión para la tensión, ¿qué hay que hacer? Sacar factor común aquí y dividir esto para el factor común S. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos tensión por, ya pasando esto término a otro lado, se nos va negativo, ¿no? Entonces, simplemente voy a poner positivo. Sería coseno de 58 por 3.75. ¿Vemos cuánto vale eso? 3.75 coseno de 58. Nos quedan 5 minutos antes de que nos voten. Sería 1.99, vamos a ponerle. Coseno de teta. Esto más, seno de 58 por esta vaina. Me da 3.18. Y esto es igual a esta expresión de aquí, que sería el peso. ¿Cuánto pesa esa vaina? Es de... No nos dan la masa, ¿no? No pasa nada. Sería entonces nada, gravedad 9.8 por la diagonal, que es 2.07, ya lo calculamos. Y eso por el coseno que está ahí. No hay más que hacerle ahí. Esto sería igual a masa por el coseno de 65 más teta. Y esto todo por 20.286. Entonces despejamos la tensión como mandando eso dividir abajo. Como ya saben, yo simplemente lo muevo. Entonces, listo. ¿Qué nos toca hacer con esa expresión? Reemplazar para 20 grados y a ver cuánto sale. ¿Ya? Obviamente en términos de masa, con las más no nos están dando. Déjenme ver si... No está, ¿verdad? En ningún lado. Tenemos una masa de 100 kilogramos, para no complicarnos la vida. ¿Ya? Entonces, no, chicos. Si reemplazamos eso ahí, ¿qué va a ocurrir? Va a ser un valor. No hay más misterio ahí. Me fui a dar. Ya, nos pedían calcular la fuerza que hace cada persona. Son 5 personas que contribuyen a la tensión, entonces la fuerza que hace cada persona sería tensión para 5, ¿no? Más allá de eso, queremos ver cómo varía esta función. Si es que el ángulo aumenta, olvídense el denominador. Si el ángulo aumenta, ¿qué pasa con el coseno? ¿Qué pasa con el coseno? Perdón. Tiende a 0. Entonces, da igual qué cambio ocurra ahí abajo. Si el numerador se hace 0, ¿qué ocurre cuando dividimos 0 para cualquier cosa? 0 para cualquier cosa. Ah, cero, cero. 0. No, entonces, ¿qué va a pasar? Una vez más, aquí abajo realmente me da igual. Lo importante es que esto nunca se hace 0, entonces nunca estamos rompiendo nada. Lo que importa es eso. A medida que crezca el ángulo, ¿qué pasa con esta parte de aquí? El coseno cada vez se hace más pequeño. Entonces, mientras más se incline esta cosa, ¿qué va a pasar con la tensión? La fuerza necesaria es, ¿no? También disminuye. Ya, entonces, de forma práctica, ya el ejercicio murió. Le reemplacen datos si quieren, si no, no. Miren, de hecho nos dice en qué ángulo los trabajadores ya no tienen que ejercer ninguna fuerza. Sería cuando el centro de masa está sobre el pivote, ¿no? Como establecimos para que las cosas estén en equilibrio. Como dije, para hacerlo de forma práctica, vamos para acá. ¿Cómo te llamas?
Entonces, ¿Cuándo tienes que hacer menos fuerza? Para mover la... ¿cómo? ¿Cuándo tienes que hacer menos fuerza para subir el escritorio ese? Cuando está acostado, cuando ya está ahí arriba. Inténtalo. También Luis, Paulina también, Emi también, que no digan que no soy inclusivo. Tengo que alzarlo. No, simplemente para rotarla, como está en ejercicio. Está preguntando ¿Cuándo haces menos fuerza? fuerza. Cuando está abajo, no, que no quiero que se pegue otro. ¿Cuándo haces menos fuerza? ¿Cuando está ahí abajo? ¿O cuando.? No, de aquí. Ya, Ya. Como tú eres de los egipcios de ahí. ahí es. ¿Cuándo haces menos fuerza? ¿Cuando está abajo, tú aplastado? ¿O cuando está ya inclinado? Está bien, porque está haciendo menos torque. ¿No? El peso hace cada vez menos torque. Entonces lo que podemos ver es que la tensión, que es lo que tú haces con tu mano, disminuye. Y efectivamente, habrá un ángulo donde ya no tengas que hacer fuerza, porque el peso ya no hace torque, Se mantiene en equilibrio. se va a estar en equilibrio. Entonces, niños, si quieren jugar, jueguen. Ya estamos a los minutos de acabar, entonces, eso. Preguntas, todo claro. Bueno, perfecto. Nos vemos. Los que ven la grabación luego. Gracias. Ya, ya, ya.